Hola a todos, soy Patricia Santos, autora del blog Vive tu Diabetes, y os voy a explicar cómo funciona el software del Freestyle Libre. Pues bien, una vez que cogemos el lector y lo conectamos al ordenador a través del cable USB, que está también conectado al cargador normalmente, la primera pantalla que nos aparece sería esta. En el lado derecho nos aparecería el lector conectado, el que tengamos conectado en ese momento, el nombre del paciente, el número de ID del paciente, que es un nombre que nosotros podemos personalizar y que es con el que se van a imprimir todos los informes, la hora del lector, es decir, la hora a la que lo estamos conectando y la que aparece en nuestro lector sin estar conectado, la fecha del lector igualmente al igual que la hora en la que estamos conectándolo y el número de serie, que suele servir para, si tenemos algún problema con el mismo, poder llamar a la empresa y decirle cuál es el número de serie y que nos lo puedan solucionar, incluso para reclamar algún fallo técnico. En la parte izquierda tendríamos bienvenido a software de Freestyle Libre y por un lado crear informes, que sería crear los informes en base a los datos glucémicos registrados y cambiar la configuración del lector. Vamos a empezar por cambiar la configuración del lector. Una vez pinchamos, la primera pantalla que nos aparece es esta. Aquí tendríamos la fecha y hora, que nos dice la fecha y hora del lector, es decir, la que nos aparece en nuestro lector sin estar conectado, y la fecha y hora del ordenador, es decir, la que aparece en el ordenador en el que lo estamos conectando. Hay una diferencia de 1 minuto y en este sentido, si quisiésemos actualizarla para ponerlos iguales, tendríamos que darle a actualizar. Lo actualizamos y se actualiza automáticamente. En segundo lugar, el estilo del reloj, 12 horas como el estilo inglés o 24 horas como es aquí en España. Por otro lado tendríamos sonidos y vibraciones, el volumen alto, cuando por ejemplo escaneamos, etcétera, el tono de aviso, la vibración de aviso, y estos dos son muy importantes para las alarmas. Y después el tono de pulsación. El tono de pulsación es cuando navegamos por el lector con la pantalla táctil por si queremos que vaya haciendo ruido a medida que vamos navegando. Estos dos, yo tengo puesto el tono de aviso porque quiero que las alarmas me suenen, pero por ejemplo la vibración a mí no me interesa. Y entonces, después por último, el idioma, que lo podemos cambiar y elegir entre italiano y español. Si hacemos algún cambio, por ejemplo aquí, solamente tendríamos que darle a guardar en el lector y se activaría automáticamente. Yo lo voy a desactivar porque no lo quiero y le doy a guardar. Esta parte ya estaría guardada. Ahora vamos al segundo menú, rango objetivo de glucosa. Este rango objetivo de glucosa es el que nos marcamos para determinar cuándo va a ser una hipoglucemia y cuándo va a ser una hiperglucemia. Es decir, todos los valores por encima de 170 serán hiperglucemias y todos los valores por debajo de 80 serán hipoglucemias. Si yo lo quiero cambiar, solamente tendría que poner 60, aquí 160, y darle a guardar en el lector. Pero como yo lo quiero en 170, se quedaría así. Siempre tiene que haber una diferencia bastante grande para ponerlo. Y después ningún valor de rango objetivo de glucosa puede ser inferior, como estamos viendo, a 70. ¿De acuerdo? Una vez lo tenemos establecido para nosotros, guardamos en el lector. Perfil del lector. Aquí es lo que os comentaba antes. Este es mi nombre, pero aquí mi ID del paciente, es decir, todos los informes se imprimirán con este nombre. Pero si yo quiero cambiarlo, solamente tendría que cambiar aquí el nombre y darle a guardar. Vamos ahora a notas. Las notas sirven para que cuando escaneamos, si tenemos algún problema, por ejemplo, o queremos añadir alguna nota como alimentación, insulina rápida, etcétera, podamos anotarla. Entonces, las que tendríamos por defecto, es decir, las que nos vienen en el lector sin cambiar nada, serían insulina de acción rápida, insulina de acción lenta, alimentos, ejercicio y ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente: insulina de acción rápida podemos meter la dosis, insulina de acción lenta también podemos ponerla, en alimentos podemos incluir los datos de gramos de hidratos de carbono que hemos comido, en ejercicio no podemos incluir el tiempo y en medicamentos pues lo tenemos aquí como una opción que no se marca en nada, es decir, la marcamos y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a usar el lector me doy cuenta que tengo algunas necesidades que tengo que plasmar en forma de nota para tenerlos registrado. Entonces incluyo la menstruación, porque yo sufro descontroles glucémicos durante este periodo y necesitaba tenerlos registrado y la añadí. Ejercicio de 30 minutos y ejercicio de 60. Como aquí no puedo marcar el ejercicio, las añado con estos tiempos para saber si ha sido un ejercicio de corta duración o de larga duración. Y después, fuera de casa. ¿Por qué añado fuera de casa? Porque, por ejemplo, en cenas de Navidad, en comidas, cuando hago un viaje, normalmente el descontrol puede ser un poco mayor. Por tanto, yo lo quiero tener registrado por si me voy de viaje, saber por qué esa semana ha estado más alta. Si quisiese agregar otra, puedo agregarla perfectamente. Solamente puedo agregar hasta 6 notas. Es decir,
las que me vienen y 6 más. Si yo quiero poner, por ejemplo, viajes, aparte de fuera de casa, viajes, podría agregarla y simplemente tendría que darle a guardar en el lector. Si quisiese añadir otra, pues otra. Y le doy a eliminar. Cuando se agregan las notas no te permiten elegir cantidades ni nada, únicamente señalarlas para que se registren. Una vez tengo las notas decididas, le doy a guardar en el lector y se me quedan automáticamente registradas. Estas notas se eligen en el lector, en el lápiz que aparece en la parte superior derecha cuando escaneamos. Y por último, recordatorios. Los recordatorios son alarmas y pueden ser para comprobar la glucosa, para pinchar la insulina o como una alarma general. ¿Cómo se activa una nueva alarma? Por ejemplo, si yo tengo que tomar una pastilla diaria para la hipertensión, pues le doy a agregar recordatorio, lo dejo activado o desactivado si yo no lo quisiese, la hora a la que quiero que me lo recuerde, a diario, si quiero que sea a diario, o por ejemplo, temporizador, empieza desde que pongo la alarma 2 horas, cuenta 2 horas hasta avisarme de nuevo, o una sola vez, es decir, solo hoy. Y aquí tengo las alarmas: tomar la insulina, comprobar glucosa, o una alarma general, o personalizarla, que es lo que os comentaba. Aquí, por ejemplo, ponemos pastilla, si a mí me sirve con ese recordatorio, y le doy a agregar, y le doy a guardar, perdón. Si quisiese agregar otra, le daría a otra. Aquí pondría la hora, por ejemplo, si esta me las tomo a las, vamos a poner que esta me la tomo a las 11 de la mañana, y me la tomo la siguiente a las 8 horas, pues a las 19 horas. Pondría diario también, y aquí, como ya he personalizado la anterior, tendría aquí pastilla, y las tendría a diarios. Si yo, por ejemplo, mañana no quiero tener este recordatorio, lo puedo desactivar o bien eliminarlos, y ya se actualizaría directamente en el lector tras darle a guardar. Una vez hechos estos cambios, volveríamos a la pantalla de inicio, a la primera que estábamos hablando, y tendríamos crear informes. Nos vamos a crear informes y nos aparece esta pantalla. En primer lugar, en la parte izquierda nos salen los informes que yo he señalado que quiero que me aparezcan. En esta, si yo quiero solamente que me aparezca la instantánea, es decir, una imagen real y única de todo lo que he vivido durante estos días, pues eliminaría el resto y solamente tendría una única pantalla que me aparece aquí. Pero si añado, por ejemplo, patrones diarios, me aparecería que son 3 páginas el informe que voy a imprimir. Y así sucesivamente con el resto. Yo las quiero todas para explicároslas y por tanto las señalo todas. Aquí tendría la información general del lector, como hemos visto en la pantalla de inicio, y aquí los parámetros del informe, es decir, una vez que señalamos las pantallas que queremos, podemos elegir el tiempo que queremos ver, es decir, o una semana de controles glucémicos, o 2, o 3, o 4, o personalizar. Si, por ejemplo, llevas 3 meses, pues le das a personalizar y aquí elegirías el tiempo. Yo lo llevo usando desde el 28 de octubre, señalo 28 de octubre y dejo la fecha de hoy, 10 del 12 del 2014. Mi rango objetivo, el que tengo preestablecido en la configuración general, y solo para la visualización del patrón de glucosa. Esto también lo podemos cambiar. ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Pues bien, en este primero tenemos los eventos diarios y sirve para ver la probabilidad de glucosa baja en estos momentos del día, o alta, por supuesto. Aquí tenemos la información si no nos ha quedado claro y aquí pondríamos nuestra hora de desayuno, almuerzo, cena y la hora de acostarse, para que cuando veamos la visualización del patrón de glucosa sepamos si estamos bien controlados o si en función a los datos escaneados tendremos probabilidad de glucosa baja o alta. En cuanto a la mediana objetivo, es la mediana que tú quieres establecer de estimación de hemoglobina glicosilada, que está en estos parámetros. Y esta sirve para ver nuestra hemoglobina glicosilada objetivo y para compararla con la mediana de la glucosa. Así nos dará pues rangos más estimados de cómo es nuestro control. Y por último, la tolerancia de glucosa baja. Este parámetro, que se puede establecer en pequeño, medio o grande, es el umbral para el que se informa la probabilidad de glucosa como baja, moderada o alta. Es decir, cuanto más alta, cuanto más grande sea nuestra tolerancia, más nuestro medidor permitirá glucosas bajas en nuestro control. Si nosotros nos ha quedado alguna duda, solamente haría falta consultarlo. Aquí es lo que os decía, si mi tolerancia es grande, pues permitirá muchas lecturas como normales, bueno, no normales, sino adecuadas de 50 o de 60. Esto quedaría apuntado y le damos a guardar. Una vez con todos los cambios hechos y con el periodo que quiero hacerlo, le doy a ver informes y nos aparecerían estas pantallas de aquí.
Una vez en los informes, en la primera nos aparece todos los datos, como he dicho, registrados y una media de todos ellos. Aquí me viene mi hemoglobina estimada de 7,2. Aquí me viene mi glucosa promedio de 161 respecto a todos los datos registrados, las veces que he estado por encima, las veces que he estado en mi objetivo y las veces que he estado por debajo. Estos son los periodos de glucosa baja que después explicaremos. Esta sería la mediana de mi glucosa, es decir, donde se han movido principalmente todos mis rangos de glucosa, y esta es la variabilidad, donde en momentos puntuales ha llegado mi glucosa. Por eso se establece el rango objetivo y después, cuanto mayor sea esta franja celeste, peor control glucémico llevaremos. Aquí vienen los carbohidratos diarios medios que he tomado, las medias de insulina y la media de insulina. En cuanto a los eventos de glucosa baja, me aparecen aquí registrados 4, han tenido una duración promedio de 158 minutos en total y los eventos de glucosa baja se registran cuando la hipoglucemia dura más de 15 minutos. En cuanto a los datos del sensor, he hecho una media de 31 lecturas por día y los datos captados del sensor son aquellos que cada vez que he escaneado mi lector ha sido capaz de registrar. Pasamos a la siguiente pantalla aquí arriba. Y tenemos los patrones diarios. Los patrones diarios es lo anterior, pero más específico. Me da 3 franjas, es decir, la variabilidad menor está aquí, la que se ha reproducido más veces en un color celeste más oscuro, y en azul oscuro, pues vendría la media total. Aquí la media diaria, el promedio diario de hidratos de carbono, de insulina de acción rápida y de insulina de acción lenta. Pasamos a la siguiente. Aquí me vendría lo que estábamos comentando, pues esa franja que algún día pues he tenido más alta, otros más bajo, y me viene aquí con todos los puntos. Es decir, es cada vez que una glucosa se ha registrado, me vienen en forma de puntitos. Y debajo, pues la franja azul que hemos estado viendo antes. Igualmente abajo. En la siguiente tendríamos la visualización del patrón de glucosa, que es lo que explicábamos antes, porque era importante establecer el nivel de hemoglobina glicosilada estimado que queremos, que yo lo tenía en 7, y mi objetivo de glucosa, y las horas del día para ver dónde tengo más probabilidades. El OK significa que tengo un control muy óptimo, es decir, que no tengo probabilidad de glucosa alta. De estar en la mediana de glucosa estoy muy bien en las horas del desayuno y la tarde, pero sin embargo en estos momentos pues tengo posibilidad de descontrol. E igualmente, pues aquí. Vemos la siguiente y nos viene lo mismo, pero como hemos visto antes, con los puntos. Seguimos y vemos los patrones por horas de comida. Aquí nos aparece la media de gramos de hidratos de carbono que tomo en las diferentes horas del día y las unidades de insulina que me pincho para esa cantidad de gramos. Seguimos y me sale un resumen mensual. En el resumen mensual me sale la media de glucosa que he tenido ese día y las veces que he escaneado. ¿De acuerdo? Si vamos pasando, nos aparecerá pues todas esas medias. Por ejemplo, aquí, esto significa, este cuadro con una flecha roja indica que he tenido un episodio de glucosa baja mayor a 15 minutos, como hemos repetido antes. Si, por ejemplo, me apareciese un reloj, también sería pues que he hecho un cambio de hora, etcétera. Aquí me vendrían todos y seguimos. Después tendría el resumen semanal. Es decir, por semanas me va diciendo todos los días cuál ha sido mi media de glucosa, la media de carbohidratos y la media de unidades insulínicas, tanto de insulina rápida como lenta. Así de todos los días. Lo vamos viendo. Estos datos es cuando, por ejemplo, me quito un sensor y me lo vuelvo a poner. Aquí me vendría el registro diario, es decir, el registro diario, a diferencia del registro semanal, lo que tiene es que me va a decir las glucosas y también me va a indicar en rojo las hipoglucemias, en rojo las hipoglucemias, en amarillo las hiperglucemias, me va a indicar las notas registradas, la insulina y los alimentos que he comido, si he cambiado el sensor, si he hecho un cambio de hora o si, por ejemplo, he hecho una prueba de tira de glucosa. Es decir, si aquí un 145 me sale un asterisco, significa que esta medida proviene de un glucómetro, del glucómetro del lector. Siempre, es decir, cuando nos aparezca el asterisco será porque hemos medido la glucosa con el lector, no con otro glucómetro. Si la medimos con otro glucómetro, no aparecerá. Ahora vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, me sale la media de carbohidratos, de insulina. Vamos a ver alguno en el que tenga alguna nota. ¿Ves? Por ejemplo, aquí me sale ejercicio. Aquí introduje una nota de ejercicio. Aquí me viene resaltado la hipoglucemia y la hiperglucemia y la insulina de acción rápida.
si no metes un dato, que por ejemplo es un fallo que siempre he comentado, que por ejemplo yo hay datos que a lo mejor estoy trabajando y no me da tiempo de meter la cantidad de insulina que me he inyectado, o si por ejemplo he comido algo, después no vas a poder meter las notas. Por tanto, ahora estoy haciendo un esfuerzo, que aunque esté muy ocupado, estoy hablando con alguien, registrar la insulina o los gramos de hidratos de carbono que estoy haciendo en el momento, porque después no se van a poder añadir y por tanto no te va a quedar registrado cuando te has pinchado insulina o cuando has comido. Aquí nos vienen las dosis insulínicas que me pinché, los episodios de glucosa baja, las hiperglucemias, como hemos estado viendo. Yo no tengo ninguna lectura de glucómetro porque yo no uso el glucómetro del lector. Entonces, como uso otro glucómetro, aquí no se me registra cuando compruebo. Vamos viéndolos. Por ejemplo, medicamentos. Aquí, por ejemplo, apunté mucho. Fuera de casa, medicamentos, fuera de casa, medicamentos. Este es el periodo en el que estuve resfriada, que os lo comenté por Facebook y por el blog. ¿Veis, por ejemplo, medicamentos? Que tengo, pues, más descontrol, ¿veis? Por ejemplo, este día también, que estaba mala y además tuve una alergia alimentaria. Entonces, pues, como podéis comprobar, el azúcar estuvo fatal y me viene todo registrado. Un dato importante a resaltar es que, por ejemplo, en este caso, que veis glucosas muy altas, si la máquina llega, es decir, si el lector cuando escaneáis llega a leer, a decir high, es decir, HI, que significa glucosa alta, aunque aquí nos aparezca en el lector high, en esta gráfica sí nos aparecería la glucemia que teníamos en ese momento. Lo que pasa es que el lector no la muestra en la pantalla. Seguimos viendo. Y por último llegaríamos a esta pantalla, que es detalles del lector. En los detalles del lector me vendría los cambios en los últimos 30 días. Por ejemplo, en el primero hice cambio de fecha y hora, cambio de fecha y hora y cambio de fecha y hora. Y después aquí me vendrían todos los parámetros que yo he establecido en mi configuración y por último las notas que tengo disponibles ahora mismo. Si tuviese algún recordatorio me vendría y la calculadora de insulina me vendría si la he activado en la configuración del lector y si uso el glucómetro del lector también. Aquí ya una vez hemos terminado de revisar el informe, podríamos darle a guardar, con lo cual se guardaría en el ordenador, o darle a imprimir todo, que se imprimiría como un documento normal. Si queremos volver a inicio para hacer algún cambio, volveríamos a crear informes y volveríamos a cambiarlo si, por ejemplo, veo que el resumen del registro diario es muy denso, son 34 páginas, quiero eliminarlo y se me quedaría en 13. O si, por ejemplo, veo que el resumen semanal pues no me interesa, lo quito y se me quedaría en 30. Si voy reduciendo páginas, si no quiero imprimirlas todas, o si, por ejemplo, quiero descargarlo, etc. Cuando una vez que se guardan los informes en el ordenador, quedarían guardados en PDF, lo que es importante y que no va a permitir que nadie cambie ningún dato. Pues bien, esta sería la pantalla del software, cómo se usa, y cualquier duda o si queréis que me he olvidado algo o que a lo mejor vosotros lo habéis entendido de otra forma, os pido que os pongáis en contacto conmigo a través de mi blog santospatricia.wordpress.com o también buscándolo como Vive tu Diabetes, en el Facebook, que también lleva mi mismo nombre, Vive tu Diabetes, o en Twitter, @Vive tu Diabetes. Gracias por todo y un abrazo.